Amén. Y bueno, hoy 9 de julio, ¿no? La independencia, y pensaba en la importancia de la libertad, porque hay una libertad aún mayor que no solamente, como dije, que logramos una independencia, que logramos una libertad, porque todo pueblo, una de las bendiciones de la independencia que se fueron logrando, ¿no? Es poder tener la libertad como nación, ¿no? Pero hay algo más importante que debemos de entender, que es la libertad que vino a traer Jesús a nuestras vidas. La palabra dice que nosotros estábamos esclavos, que estábamos perdidos en nuestros pecados, nuestros delitos, y Jesús vino como un libertador, ¿no? Algunos pensaban de que Jesús iba a venir como un emperador, o iba a venir, ¿no? Como quizá como un libertador, y se tenía una imagen, y él entró en Jerusalén con un pollino humilde, ¿no? Este libertador no tenía que ver con esa faceta o ese prototipo, ¿no? De una manera prepotente, claro, o agresiva, sino que tenía que ver con otra libertad. Él no tenía que ver con, pasiva. Claro, pero no tenía que ver con una libertad en cuanto geográfica, ¿no? De una nación, sino que tenía que ver con una libertad del alma, del corazón. Y él venía a libertarnos de una esclavitud, amén, que es la que el hombre venía cargando desde que el hombre pecó en el Edén, ¿no? Sí. Pero dice la palabra del Señor que así como hubo un Adán que abrió la puerta al pecado y que por eso entró el pecado en nosotros, también hubo un segundo Adán, y hablan de un Jesucristo, habla de nuestro Salvador, amén, que muere en la cruz del Calvario y que entrega su vida para que nosotros podamos ahora ser rescatados y podamos nuevamente tener vida y vida en abundancia, ¿no? Y me encantó un pasaje para compartir, que es el libro de Romanos, ¿no? Que podamos entender de que el Señor nos trajo a libertad. El Señor nos trajo a libertad. Gloria a Dios. Por eso que podamos entender que nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido una libertad que es en el alma, ¿no? Que es en el corazón. Amén. Por eso quizás a veces hay cosas que quieren meternos en cárceles espirituales, quieren angustiarnos, quieren preocuparnos, pero quiero decirte, tú eres un hijo de Dios, tú eres libre. Jesús venció en la cruz del Calvario por vos. Jesús venció en la cruz del Calvario por mí. Jesús nos hizo libre de toda esclavitud. Así que en este 9 de julio puedas entender que hay libertad para tu vida. No solamente vamos a conmemorar y vamos a hacer memoria de aquel 9 de julio de 1816 que se pudo lograr como nación, como nuestra República Argentina, pudimos lograr la independencia. Hoy también quiero hilvanarlo, quiero ponerlo como paralelo, que hay una liberación aún mucho mayor, ¿no? Que es la liberación del pecado. Así que, mira, el libro de Romanos 6. Sí, capítulo 6. 16. Romanos 6, 16, dice... ¿Crees que lo lea? Sí. Bueno, lo leemos. Dice así Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Amén. Entonces este pasaje es poderoso porque el apóstol Pablo venía a hablar, ¿no? De que verdaderamente el Señor ya somos muertos al pecado. Y me encanta este pasaje porque dice, ¿no sabes que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, somos de esclavos de aquel a que nos sometemos? Claro. Entonces pensaba que la libertad tiene que ver a lo que yo me someto, ¿no? Entonces a veces no nos damos cuenta y nos sometemos a cosas que a Dios no le agrada y terminamos siendo esclavos y cayendo. Pero hoy quiero recordarte algo: el Señor vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado, vino para que tengas una vida y una vida en abundancia, para que ya no abracemos esa vida que llevábamos antes, esa vida que nos vaciaba, esa vida que verdaderamente nos apartaba de la voluntad de Dios y sobre todo de la vida abundante. Y nos corre de la vida abundante, exactamente. Eso te quería decir, que el caminar lejos de Dios, el pecado, te lleva a caminar más cerca de la muerte que de la vida. Claro. Entonces lo que hace el Señor es
crear en nosotros esa vida al acercarnos a Él. Nos hace que en nosotros pueda surgir la vida abundante. Qué importante entender esto, de que no fuimos llamados a someternos al pecado y mucho menos a obedecerlo. Entonces, que podamos entender en esta independencia que se logró la libertad, que también hay una libertad como hijos de Dios. Y que debemos de entender que esa es cuando nosotros no nos volvemos a someter a eso. Mirá, ¿no? qué importante lo que decías, ¿no? Nos da la libertad de someternos o no al pecado. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Hemos decidido. Claro, vos tenés la libertad, porque Dios nos dio la libertad a través de su Hijo Jesucristo, a poder tener la decisión, el libre albedrío, de estar esclavos a lo que nos afecta, lo que nos mata, lo que nos roba la paz, o a ser el esclavo de la paz, de la vida, de la felicidad. Así que la decisión está en nosotros. El apóstol Pablo está explicando acá en el capítulo 6 de Romanos la importancia de no malinterpretar la gracia. Porque él dice, entonces porque ahora sobreabundó la gracia, ¿vamos a seguir cometiendo falta, pecado? No, obviamente que la gracia no es que me hace libre para que yo viva una vida de libertinaje. Claro. Por eso la palabra dice que no usemos la libertad como ocasión para un libertinaje. Y eso es lo que hoy podemos entender en este tiempo de meditación de la palabra del Señor, en este jueves 9 de julio, que podamos entender que la libertad hay que saber vivirla, que no es la libertad que Cristo nos vino a dar, no es para que vivamos una vida de libertinaje, para que hagamos todo aquello que a Dios no le agrade, todo lo contrario. Dice la palabra, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que, dice, la gracia abunde? Claro que no, porque dice que cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, sí, aun cuanto el pecado abundó, pero tuvo la gracia de Dios que sobreabundó. Amén. Pero él dice, no porque sobreabundó la gracia, vamos a vivir una vida de pecado. Exactamente. Entonces después explica en el verso 16, dice, no sabés que si se someten a alguien, ¿no? Como esclavo, para obedecerle, esclavo sos de aquello que te sometés. Entonces, queríamos recordarte que hay una libertad en Cristo, que no fuimos llamados a someternos nuevamente al yugo del pecado, porque si te sometes al pecado, eso te seca, te mata, te asesina. Así que podamos entender que dice, sea el pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia, ¿no? Entonces tenemos una vida abundante en Cristo Jesús. Hay un pasaje de Gálatas que es en el capítulo 4, que nos menciona en el verso 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo, ¿no? Hacíamos por naturaleza cosas que estaban mal, porque éramos inmaduros, porque no conocíamos lo que a Dios le agrada, claro, diferenciar. Claro, sí. Hasta cuando, como decía el pastor, cuando somos chicos, no sabemos diferenciar qué es lo que a nosotros nos afecta, lo que nos hace mal. Pero después que dejamos de pensar como niños, de actuar como niños, y ya somos adultos, tenemos esa libertad de decidir y entendemos qué es lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Y esa es la libertad que el Señor nos vino a traer, para poder elegir verdaderamente. Y yo creo que si vos realmente querés abrazar la felicidad, tenés que abrazar al Señor. Pero eso era, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces nos enseña de que cuando llegó el tiempo, el Padre, Dios Padre, envía a su Hijo Jesús para rescate de nosotros, para liberarnos de la esclavitud de la ley, porque no podíamos en la ley obedecer a Dios, porque nos dábamos cuenta de que éramos pecadores. Claro. Pero mirá, por eso que ahora ya no vivimos en el tiempo de la ley, vivimos en el tiempo de la gracia. Por gracia somos salvos, mediante la fe en Jesús y el sacrificio que es en Cristo Jesús. Por eso ya ahora, no es porque estamos en la gracia, podemos hacer lo que queremos. No, que no se malinterprete. Por eso explica bien lo que dice en Romanos el apóstol Pablo. ¿Qué? Entonces vamos a abundar en el pecado para que sobreabunde la gracia. Claro que no, porque si nos sometemos a eso, terminamos siendo esclavos. Claro. Entonces hoy estamos hablando que en Cristo hay libertad. Y dice la palabra, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese, ¿no?, a los que estaban bajo la ley. Entonces los redimió.
estábamos bajo la ley, estábamos esclavos, vendidos al pecado, Sí. pero Él nos redimió, Él nos compró a precio de sangre. Wow. Gloria a Dios. Un A alto precio dice, pagado, ¿eh? a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Qué bendición. Ahora dejamos de ser esclavos para ser hijos. Entonces ya no estamos más como esclavos y ya no estamos más muertos al pecado, sino que ahora somos hijos. Y mirad lo que sigue diciendo. Dice, y por cuanto somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hoy queremos recordarte en este 9 de julio la independencia por un lado como nación, como República Argentina, pero también una libertad que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con aquello que nos condenaba y que nos llevaba a una vida, no una eternidad sin Dios, pero que hoy podamos entender y también podamos celebrar esa independencia, ¿no? Esa libertad de que podamos entender que somos libres, que ya no sos un esclavo, que ahora sos un hijo de Dios. Entonces ya por ende no te tenés que someter más al pecado, porque ahora sos hijo y sos heredero. Así que qué bueno es poder ser hijos de Dios, ¿no? Que te agarró calor, pastora. Así que... Sí, la presencia de Dios en sí. Así que queríamos muy breve compartirte esta palabra en este 9 de julio, que podamos entender, somos hijos de Dios, somos libres. Amén. Hoy quiero preguntarte, ¿había algo que te estaba esclavizando? Ya no somos esclavos al temor, ya no somos esclavos al miedo, porque entendemos de que antes estábamos perdidos, pero ahora somos hijos. Y tenemos un Padre tan grande en los cielos que tiene cuidado de nosotros. Por eso queríamos recordarte la libertad que tenés en Cristo Jesús. No para que te tomes de la libertad como libertinaje, sino para que hagas la obediencia y que andes en obediencia delante del Señor. Amén, amén. ¿Querías decir algo, pastora? Sí, que realmente puedas entender este mensaje. Nosotros, como el Señor, no imponemos absolutamente nada, ¿no? Claro. Porque hay mucha gente que te quiere imponer esto. Esto es importante que lo podamos entender cada uno de nosotros, porque el Señor nunca impuso nada, sino que Él dijo, el que quiera beber de mí, que beba. El que tenga sed, venga a mí. Él siempre ofreciendo, la opción. siempre ofreciendo el agua de vida, ¿no? Exactamente, así que en esta noche puedas comprender realmente que el Señor es lo más lindo que le puede pasar a tu vida, a tu familia, a los que te rodean, que puedas disfrutar de esta libertad que el Señor te da en este tiempo, que puedas comprenderlo y que ya no podamos proceder como niños y ser esclavos de lo que nos afecta, sino disfrutar la libertad que Él nos trae en el alma. Claro, y disfrutar la vida, que es tan vida, la vida se vive una sola vez. Entonces, pensando un poco en lo que celebramos hoy 9 de julio, Independencia, me puse a pensar, ¿no?, en la palabra poderosa que comparte el apóstol Pablo y le escribe a la iglesia de Romanos, que es la que acabamos de compartir, que podamos entender de que hay una libertad, que el Señor vino a romper toda cadena de esclavitud. Ya no eres un esclavo, tú eres un hijo de Dios. Por eso que todo aquello que te está oprimiendo en esta hora, puedas tomar autoridad como hijo de Dios y decirle, yo ya no soy esclavo al temor, ya no soy esclavo al miedo, sino que yo soy un hijo de Dios y soy un heredero. Y que ya no soy esclavo. Hay gente que quizás está lidiando con vicio, que hay todavía ataduras de vicio en su vida. Yo quiero decirte, si vos aceptaste a Jesús en tu corazón, hoy podés levantarte con la autoridad del cielo y podés verdaderamente proclamar que hay libertad, y vamos a orar para que toda cadena de esclavitud sea rota en el nombre de Jesús en esta hora, porque tú no eres esclavo, tú eres hijo. Así que animarte, alentarte para que vivamos una vida en santidad, y como fruto tenemos, dice, nuestra santificación. Así que ahora vivimos una vida nueva en Cristo, una vida abundante que no tiene que ver con nada de lo que hacíamos antes, con ninguna de esas prácticas a la cual dice que ahora nos avergonzamos, porque es cierto, cuando pensamos en la vida que llevábamos antes decíamos cuántas cosas malas practicábamos, pero cuando vino la luz de Cristo nos empezó a revelar cuál era el camino, quizás angosto, pero un camino que verdaderamente nos llena de vida, nos llena el alma, el corazón, ¿no? Así que
qué alegría, qué bendición. ¿Cuántas veces, pastor, vivimos una vida engañados, ¿no? Creyendo de que eso que estamos haciendo realmente es lo que me llena el alma y es somos engañados. Claro. Y que podás tomar en esta tarde, en esta noche, decir basta. Hasta acá fui esclavo de vos que me levanto en un nuevo tiempo. Claro, amén. Sí, me Señor. perjudicaste. Hasta acá yo hice lo que vos quisiste. Pero hoy decido ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Y depender Sí, de la Señor. presencia de Dios. La decisión, hermano amado, vos que nos estás mirando, amigo, amiga, está en vos. Está en vos. No está en el pastor, no está en tu esposa, no está en tus hijos, está en vos. Así que hoy puedas realmente personal, ¿no? sí, tomar esta decisión personal y poder decidir por ser un hijo de Dios y ser abrazado por este papá maravilloso. Si quedamos gracias, Señor, por este día tan especial, 9 de julio, Día de la Independencia, pero también queríamos recordarte la libertad que hay en Cristo Jesús. Amén. Ya no somos esclavos, sino que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Así que no fuimos llamados a someternos a la esclavitud nuevamente, no vuelvan al arrodillamiento, no vuelvan de nuevo a lo mismo. Muchas veces el apóstol Pablo le escribe también a la iglesia de Gálatas y le dice, no vuelvan nuevamente a someterse al yugo de la esclavitud. Si el Señor los libertó de ahí, los sacó de ahí, ¿por qué volver para atrás? Así que si vos estabas pensando en retroceder, quizá hay gente nueva o quizá hay gente, porque a veces no sabemos quién está escuchando del otro lado, pero quizás sos alguien que está ahí siendo tentado a abandonar el camino del Señor. Yo quiero decirte, no fuiste llamado a volver nuevamente atrás, no fuiste llamado a volver a abrazar esa vida vieja que te vaciaba, que te secaba. Vos fuiste llamado a ser un hijo de Dios, a poder tener esa libertad en Cristo Jesús, a que toda cadena de esclavitud sea rota en el nombre de Jesús. Quizás estás lidiando con vicio, hoy quiero alentarte, en Cristo se rompen las cadenas de vicio. Cuento rapidito mi testimonio. Cuando yo me entregué al Señor, los vicios, el vicio del alcohol estaba muy fuerte en mi vida, pero cuando yo decidí seguir a Jesús, fue instantáneo. La verdad que Dios hizo una obra tremenda. Aquellas cosas que yo humanamente no podía dejar, pero Cristo trajo un rompimiento, un quebrantó, ¿no? Y la verdad que eso es lo que hace Cristo, ¿no? Rompe las cadenas de vicio, toda clase de pecado se rompe, se cae en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, no solamente que nos recuerda que somos hijos, sino también nos trae vida abundante, ¿no? Así que, bueno, Dios te bendiga mucho. Disculpame, pastor, vos estabas hablando un poquito de tu testimonio y realmente yo también por ahí no tenía vicio, claro, como el de todos tenemos un testimonio, el de las drogas, todos los que venimos, no tenía ninguna clase de vicio, pero sí estaba sumergida en la culpa. Sí, estaba sumergida en la falta de perdón. Esclavizada en eso, ¿no? Esclava a eso, a la victimización. Pero cuando Dios entró ¿cuántas en mi clases vida, de esclavitud? ¿No? Por eso quería tocar un poquito esto, ¿no? Porque no solamente son los vicios, pastor. Claro, sí. ¿Cuántas veces estamos esclavizados a la victimización, a la falta de perdón, el no poder abrazar, el no poder amar, al rechazo, al rechazo? Uy, mira, cuánta tela por cortar. Claro. Es tan profundo, pero todo eso que te tiene estancado, que te tiene ahí, que no te deja avanzar, que no te deja abrazar, amar, disfrutar de la vida, es esclavitud lo que te afecta. Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que Él nos adopte como sus hijos, para que Dios nos adopte como sus hijos y traernos libertad, a romper todas esas cadenas que te tenían atadas, y en el nombre de Jesús declaramos que después de este vivo tu vida va a tomar otro rumbo, va a cambiar, algo en tu cabecita va a ser transformado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra que si el Hijo si el Hijo del Hombre os libertare, seremos verdaderamente libres. Es que si Jesús viene y nos liberta, hay una verdadera liberación. Amén. Hay una verdadera libertad. Por eso hoy queremos hablarte que Jesús es el único que puede traer libertad a nuestra alma, a nuestro corazón. Y cuántas cosas que estabas mencionando, que si nos ponemos a hablar un poquito del rechazo, nos ponemos a hablar de la culpa y de cuántas cosas que nos esclavizan, y que también cuántas cosas, cuántas prácticas de pecado. Pero bueno, que podamos entender, ¿no? Que en Jesús hay libertad. Sí, tal cual. Así que bueno, oramos, pastora. Sí, oramos ganas de seguir hablando.
Pero bueno, el tiempo corre, así que oramos. Damos gracias al Señor por una nueva transmisión, decirte que no te olvides de compartir cada vivo, porque hay gente que está necesitando en este tiempo una palabra, está necesitando, por eso a veces no sabemos a dónde puede llegar este mensaje, ¿no? Es como cuando a veces entregamos un tratado y a veces no sabemos del todo lo que puede provocar. Mira, contarte un testimonio, un día regalé un libro a un compañero de trabajo, luego de unos años me encontré con la madre y me dijo, la verdad que fue una bendición, pastor, la decisión que tomó. Usted le regaló ese libro que hablaba del perdón, ¿no? Y usted no sabe lo que mi hijo cambió, hoy se está congregando, él estaba en Buenos Aires, yo lo conocí en una temporada, pero a veces uno tiene, ¿no? Eso, ¿no? De entregar un tratado, entregar un libro, o esas cosas, como estos vivos, que a veces uno no sabe quién estará escuchando la transmisión, pero sí sabemos que es una semilla, que es la palabra de Dios, y esa es la que no vuelve atrás vacía. Así que vamos, si estabas lidiando con algo y te sentís que estás esclavizado en algo, en esta tarde queremos alentarte que puedas rendir tu vida a Jesús, porque en Cristo se rompe toda cadena en el nombre de Jesús. Cantamos tu redención con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad con fuego en el corazón.